Buenos días, estimado docente. Bueno, en esta oportunidad voy a identificar los riesgos jurídicos en el caso del PUDUNS, Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín. El conflicto surge porque aunque el sindicato sostiene que no hubo diálogo con las autoridades universitarias, el rectorado informó que la Gerencia Regional del Trabajo declaró improcedente la huelga mediante la resolución directorial número 005-2025-GRA-GRTPE-DRTPE. Por ello, el caso debe analizarse desde los riesgos legales, normativos, económicos y sociales. Eh, los legales, el principal problema es que la huelga fue declarada improcedente según el artículo 62 del Decreto Supremo número 011-92-TR. La huelga debe ser aprobada conforme al estatuto sindical y cumpliendo, ¿no?, los requisitos legales. Además, el artículo 65 exige, ¿no?, comunicar la medida con anticipación, adjuntar actas, precisar el motivo, duración, ámbito, día y hora del inicio. Si estos requisitos no se cumplieron, la huelga podría ser considerada una paralización no protegida. Sin embargo, la universidad tampoco puede sancionar automáticamente a los docentes, pues estaría vulnerando la libertad sindical o el derecho a la huelga. Respecto al riesgo normativo, deben verificarse qué régimen laboral corresponde a los docentes de la UNSA, porque al tratarse de una universidad pública no se debe aplicar automáticamente normas del régimen privado sin revisar su pertinencia. Además, si la resolución que declaró improcedente la huelga no explicó claramente qué requisitos se incumplió, podría ser cuestionada por fallo de motivación. En los riesgos económicos, los docentes podrían sufrir descuentos por los días no laborados si acatan una huelga declarada improcedente. Por otro lado, la universidad también enfrenta riesgos presupuestales porque las demandas son del pliego, como pago de la línea de UNSA, ascensos, cambios de régimen y nombramiento. Podrían requerir sustento legal, disponibilidad presupuestal y competencia administrativa. En los riesgos sociales, la huelga pone en peligro el inicio del año académico 2025, afectando a los estudiantes de pregrado y posgrado, así como la continuidad de las actividades académicas. Además, si no se abre el canal real del diálogo, el conflicto puede agravarse entre docentes, autoridades y estudiantes. En conclusión, el caso presenta riesgos jurídicos importantes porque la huelga tiene una base gremial, pero está debilitada por una resolución administrativa de improcedencia. Por ello, se debe verificar la motivación de dicha resolución, el cumplimiento de los requisitos formales de huelga, el régimen laboral aplicable a los docentes y la viabilidad legal y presupuestal de cada demanda del pliego. Muchas gracias, estimado docente. Mi nombre es Stephanie Rafaile y hoy les presentaré las estrategias preventivas propuestas para evitar la huelga indefinida de los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín. Se plantea, en primer lugar, la instalación de una mesa de diálogo entre las autoridades universitarias y el sindicato, con el fin de revisar el pliego de reclamos, establecer prioridades y definir un cronograma de atención. Como segunda estrategia, se propone un procedimiento de conciliación, en el que un tercero imparcial facilita el diálogo y promueva acuerdos sobre los principales reclamos de los docentes. Si no es posible resolver todas las demandas de inmediato, la tercera estrategia consiste en suscribir acuerdos parciales, fijando plazos concretos y mecanismos de seguimiento para su cumplimiento progresivo. Finalmente, se recomienda la creación de una comisión de seguimiento, integrada por los representantes del rectorado, del sindicato y de la comunidad universitaria, ello con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los acuerdos y prevenir futuros conflictos laborales. Con todas estas estrategias se busca fortalecer el diálogo, evitar la paralización de las actividades académicas y garantizar una solución pacífica y efectiva del conflicto. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad desarrollaré la aplicación de herramientas de prevención mediante una simulación de mecanismo de conciliación laboral. Esto con la finalidad de prevenir la huelga indefinida anunciada por el Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín, en la que, se planteó la aplicación de esa práctica de conciliación como una alternativa, un mecanismo para poder solucionar sus conflictos, ¿no?
Para ello se elaboró en primer lugar un oficio de convocatoria a conciliación, mediante el cual las autoridades universitarias invitan formalmente a dichos representantes del sindicato a poder participar de esta reunión de diálogo. El objetivo de esta convocatoria es generar un espacio de comunicación entre las partes antes de que el conflicto se agrave y afecte asimismo el desarrollo de las actividades académicas, porque quienes vendrían a ser los perjudicados aquí son los estudiantes. Asimismo, se elaboró un acta de conciliación y acuerdos, documentos en el que también se establecen compromisos asumidos por ambas partes, tales como la revisión del pliego de reclamos, la instalación de una mesa tal, todo del diálogo institucional bajo el principio de buena fe. Consideramos por nuestra parte que dicha herramienta preventiva es justamente adecuada. ¿Por qué? Porque va a permitir solucionar dichos conflictos de manera pacífica, evitando así la paralización de los labores universitarios y garantizando sobre todo los derechos laborales de los docentes como el derecho a la educación de los estudiantes. Esta propuesta se sustenta en la conciliación laboral como un mecanismo eficaz para alcanzar acuerdos consensuados y puede preservar la estabilidad en relaciones colectivas del trabajo. Mi nombre es Henry Ronaldo Pum Velázquez. Continuando con la exposición, desarrollaremos la argumentación y justificación jurídica, para lo cual partiremos de la premisa de que el Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín acordó iniciar una huelga indefinida ante la falta de atención al pliego de sus reclamos presentada en agosto de 2024. Estrategia jurídica de la propuesta. La propuesta consiste en promover una solución de conflicto colectivo mediante mecanismos de diálogo y negociación colectiva, en donde no se vulneren los derechos fundamentales de los docentes ni de los estudiantes. Por parte de los docentes vendría a ser el derecho a la huelga y el de los estudiantes a recibir una educación digna. Para lo cual nos basaremos en tres justificaciones. Justificación basada en la normativa laboral. El artículo 28 de la Constitución Política del Perú reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga bajo el principio de protección de los derechos fundamentales. La justificación basada en la jurisprudencia. En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 00-2025-PI/TC, menciona que el derecho de huelga constituye una manifestación esencial de la libertad sindical y un mecanismo legítimo de presión para la defensa. La justificación basada en la doctrina. Neves Mujica sostiene que la huelga constituye un derecho fundamental. Por su parte, Toyama Migagusuku afirma que el ejercicio de los derechos fundamentales colectivos debe desarrollarse conforme al principio de buena fe. Finalmente, Boza Pro afirma que la negociación colectiva constituye el mecanismo de equilibrio entre los intereses de los trabajadores y los empleadores. Muchas gracias.